Tenemos una decisión de hace varios años de poner al turismo como política de Estado. El turismo es una generación industrial que tiene un siglo más o menos, 1810, antes que la Primera Guerra Mundial. Empezó el turismo como fenómeno, cuando aparecieron los grandes medios de comunicación, de traslado, los trenes, etc. Y ya se ha convertido en una industria fabulosa en los últimos años. Hay países que salieron directamente de la pobreza con la herramienta del turismo. Yo planteo el caso Cuba. Cuba cuando tiene su periodo especial, cuando se cae el muro de Berlín, que Rusia, bueno, la Unión Soviética desaparece, Cuba se aferra al turismo como herramienta de salvataje. Y eso es una demostración, y hoy es un emporio turístico Cuba. Por eso nosotros decimos que cuando decimos política de Estado del turismo, estamos diciendo que hay una línea, que lo dije hace un ratito, que empezó hace varios años, unos 10 años, de poner en la agenda económica y social de la provincia al turismo. Varios planteos con el gobernador, quizás lo más importante, el tema impositivo, la luz y el tema migratorio. Exactamente. Nosotros estamos, como le dijimos al gobernador, o sea, la actividad turística y la actividad en general de Puerto Iguazú, que prácticamente el 100% vive directa o indirectamente, está pasando por una crisis que sabemos perfectamente que no es un problema de la provincia, es un problema nacional, pero más que nada la situación nuestra es que un recurso compartido como son las cataratas del Iguazú está teniendo menores costos que los nuestros.